¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta la empresa Macei, la primera fábrica paraguaya de galletitas laminadas con estándares de calidad mundial. Así es que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes desde esta gran empresa paraguaya, iniciamos así nuestro programa de hoy. En el programa de hoy vamos a conocer cómo se hacen dos variedades de las primeras galletitas nacionales de línea premium de la marca Aventura, fabricadas en la nueva planta del grupo Indel Sociedad Anónima denominada Macei. La misma está situada en la ciudad de Villa Lisa con una inversión aproximada de $7 millones. Se trata de la primera fábrica paraguaya preparada para producir galletitas dulces y laminadas, salvadas o de maicena, capaces de competir con los monstruos multinacionales que dominan el negocio, importando aproximadamente 25.000 toneladas anuales de galletitas para su comercialización en el mercado local. La maquinaria utilizada para la elaboración es una de las más modernas de la región. Está instalada en un predio de 3.000 metros cuadrados para un volumen de producción de 900 kilos de galletitas por hora. Con la desafiante apertura de la nueva industria de las galletitas, el marketing también ocupó un lugar preponderante. Es así que los cortos publicitarios incluyen personajes animados diseñados exclusivamente para posicionar a la marca Aventura, revelando la intención de sus directores de ubicarlas a corto plazo entre las 3 primeras marcas más recordadas por los consumidores. Pero antes de meternos en el extraordinario sector de producción, el licenciado Marco Riquelme nos cuenta brevemente detalles del inicio, la situación actual y los proyectos futuros de esta gran empresa paraguaya. Esta idea en verdad nació hace muchísimos años ya, ¿verdad? Te estoy hablando hace 50, 60 años. Mi abuelo Blas Riquelme, su primer negocio fue abrir una panadería. Tenía una panadería sobre la calle Palma. Y desde ahí él ya fue amante de la harina, ¿verdad? Todos los productos derivados de la harina era su pasión. Entonces, a partir de eso, él siempre tuvo la idea de tener una fábrica de galletitas. Pero con sus otros emprendimientos nunca llegó a eso. Ahora en el 2012 empezamos con la fábrica de galletitas nosotros, ya desde un emprendimiento de mi papá también, que quiso seguir su legado abriendo empresas también. A partir de él sacamos con mis 2 hermanos, estamos abriendo este nuevo emprendimiento, ya estamos en el proyecto del 2010, ¿verdad? O sea, hace 2 años estamos incursionando en el proyecto. Los productos que tenemos son 3 marcas.
Tenemos Aventura, que ahí están nuestras dulces rellenas y las dulces especiales que le llamamos a las que tienen chips de chocolate. Tenemos la marca Merienda, que son las galletas tipo anillos que tenemos con el packaging Merienda, y también tenemos laminadas tipo María, que son esas galletitas famosas de maicena que siempre hubieron. También tenemos bajo la marca Merienda. Y después también las marcas Cracker, ¿verdad? Que las Cracker de Macei son una marca que en verdad te está pegando fuertísimo ahora. Porque el diferencial más grande que tenemos nosotros es la crocancia y la calidad de nuestro producto. Y el consumidor nota esa diferencia al probar nuestro producto. Y te comento que no solamente acá vamos a vender las galletitas, sino ya estamos empezando a entrar en otros mercados, ¿verdad? Yo hice el registro de marca en 14 países de todas nuestras marcas, y antes de fin de año hay 2 mercados que ya tenemos un buen representante y distribuidor de nuestras marcas, que son países vecinos donde ya vamos a estar antes de que termine este año 2012. ¿Por qué el público paraguayo tiene que consumir? Y la verdad, Miguel, que hay varias respuestas a esa pregunta. Y yo creo que lo más importante es la calidad. Somos una empresa paraguaya que no descuidamos la calidad. Eso para nosotros es clave. El eje de nuestro negocio es el control de calidad de nuestro producto. Y el otro punto es la frescura de nuestro producto. No vas a encontrar en el mercado una galleta más crocante que nuestra galletita. Y la galletita tiene que ser crocante, ¿verdad? Vos le preguntás a una persona una galletita salada, ¿verdad? ¿Qué es lo que más busca una galletita salada? Te va a decir crocancia. Necesito que sea crocante. Y yo te digo que el paraguayo no conocía la crocancia hasta que probó una Cracker de Macei. ¿Cuál es la diferencia nuestra versus la competencia? Que nosotros ofrecemos un producto recién horneado. ¿Y qué significa eso? Que hoy producimos, mañana está en el punto de venta y mañana vos estás consumiendo en tu casa, ¿verdad? Esa es la diferencia, que versus un producto de afuera que se produce produjo hace 4 o 5 meses, vino en un contenedor húmedo, esperó en la aduana, esperó en el puerto, después se importó, estuvo en el depósito del distribuidor, después se fue al supermercado y bueno, no te descuidas y pasan 5 o 6 meses hasta que vos estés consumiendo esa galletita, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos nosotros es esa: producimos, mandamos al supermercado, vos ya estás consumiendo. Así que es un panificado después de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahí tienes un pan. Y un pan de 6 meses de antigüedad no vas a comer, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la galletita. Nosotros producimos hoy, mañana llegamos al punto de venta y mañana ya estás consumiendo en un punto ideal, ¿verdad? Así que esa es la ventaja más fuerte que tenemos nosotros acá en Macei. Antes de ingresar al área de producción, todos los visitantes y con mayor rigor, los operarios, pasan por un sector de estricto lavado y desinfección de manos. Desde su contratación, los operarios son adiestrados respecto a las buenas prácticas de manufactura, de modo a obtener no solo un producto de alta calidad, sino además un producto inocuo para las personas. Primeramente, se realiza un lavado previo de manos con detergentes especiales y un adecuado secado con papeles desechables. Posteriormente, se realiza otra desinfección con alcohol, impregnando perfecta y minuciosamente ambas manos. Luego, el personal ingresa y va directo a su puesto de trabajo. Además, se cuenta con una gruesa cortina plástica transparente, denominada cortina de aire, que actúa de divisoria, evitando que cualquier tipo de insecto o polvo del exterior pueda entrar a la planta de producción. En el laboratorio de control de calidad se realizan controles básicos a las materias primas recibidas que den pautas respecto a la calidad de las mismas, a la vez de un sinnúmero de rigurosos controles a los productos terminados y al proceso de producción en sí, además de otros diversos controles microbiológicos de rutina. Una vez que las mismas estén aprobadas por laboratorio, se preparan los componentes para la fabricación de la primera de las 2 que vamos a conocer en el programa de hoy, la Cracker Salvado. Primero de todo, es muy importante destacar que cada materia prima que se usa en nuestra fábrica Macei fue elegida específicamente para desarrollar las galletitas. En Paraguay nunca se produjo galletitas, entonces para llegar a desarrollar, por ejemplo, la harina nos costó mucho desarrollar
porque todo el Paraguay normalmente consume harina para fideos, para rosquita, para palitos, para productos con un gluten muy alto. Entonces fue un proceso muy largo y muy difícil para desarrollar una harina con el gluten bajo, como para que dé esa crocancia en la galletitas que por suerte pudimos lograr. La dosificación de la materia prima empieza en el laboratorio con la microdosificación, donde tenemos materia prima como monostrato de glicerilo, sulfito, amonio, bicarbonato de sodio, sal, las esencias mismas para las galletitas, el cacao, que en unos productos usamos nosotros cacao natural, y otros elementos que ya se dosifican en laboratorio para evitar que se confundan ya. Después de eso ya se va mezclando la microdosificación con la grasa y después entra la macrodosificación, que le agregamos la harina, un poco de agua y el azúcar. Un elemento, por más chico que sea, o la galleta ya no tiene la crocancia, ya no va a desarrollarse de la manera, ya podemos tener sobrepeso al final de la producción. O sea, cada elemento que nosotros usamos es muy específico y necesario para cada galletita. La materia prima, una vez fraccionada y dosificada, se introduce a la amasadora de alta velocidad, que puede funcionar a 2 velocidades, en baja a 55 RPM o en alta a 80 RPM. Los componentes van siendo introducidos por partes. Después de aproximadamente 10 minutos de amasado, con un termómetro especial, se controla la temperatura de la misma, que debe estar conforme a los parámetros establecidos. Posteriormente, la masa obtenida, de aproximadamente 400 kilos, es depositada en una batea de acero inoxidable. La batea es trasladada por los operarios hasta el elevador de bateas, donde 2 uñas la sujetan y levantan lentamente hasta una tolva ubicada en su parte elevada y donde es depositada íntegramente. Esta tolva, en su parte inferior, tiene un formador de masa. Son 2 cilindros que la van cortando en trozos relativamente iguales, adecuados para su paso por un detector de metales. Mediante una lona alimentadora o transportadora, la masa llega hasta el dispositivo. Si este detecta alguna impureza metálica, posee una trampa que automáticamente abre y el trozo es descartado. En caso contrario, sigue avanzando por la lona transportadora hasta llegar a la tolva de alimentación. En esta tolva, la masa pasa por un par de rodillos dentados, que son los denominados formadores de masa. La masa cae a las lonas transportadoras, que las llevan hasta el sector denominado carro hojaldrador o laminador, porque lo que hacen precisamente es formar varias capas o láminas y produce lo que se llama el hojaldre de la masa. En el tablero electrónico podemos observar en este mismo perfil la composición de los distintos niveles del carro hojaldrador. A la salida del mismo, ya podemos observar las 4 láminas de masa en este caso, las que siguen avanzando en la línea hasta ingresar a los rodillos calibradores. En este sector, estos sucesivos rodillos irán dando diferentes espesores a la lámina de masa hasta llegar al adecuado o ideal para el molde de las galletitas. A medida que la lámina de masa va pasando por ellos, va siendo cada vez más fina, hasta llegar a la altura de aproximadamente 1 milímetro de espesor, la que necesitamos para poder cortar. Siguiendo con el proceso, llegamos al sector donde se produce una arruga a la lámina de masa.
Esto es un descanso que se le da a la masa para eliminar las tensiones que sufre la misma en el proceso de mecanizado, obteniéndose un producto parejo y bien cuadrado. A su llegada al molde, la masa debe hacerlo estirada nuevamente. Ingresa al molde roto estampador, estampa el logo y corta los moldes. A partir de aquí, la lámina ya cortada sigue avanzando en la línea. En una cinta o lona de subida, se quita el recorte o excedente de la masa, mientras las formas de las galletitas ya formadas siguen avanzando. Este recorte o excedente es conducido a través de una cinta transportadora hasta ser reincorporado a la masa en la tolva de alimentación, que consta de un distribuidor para que no caiga en un mismo lugar y pueda hacerlo equitativamente en cada parte. Las galletitas crackers crudas ya cortadas continúan avanzando en la línea a través de otra cinta transportadora que llega hasta el sector donde se transfieren de la misma a la cinta transportadora del horno, a través de la cual van ingresando al mismo. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Este es un horno eléctrico de 35 metros de largo con una capacidad de entre 700 a 800 kilos de productos por hora ya terminados, trabajando en el orden de los 250 grados centígrados. El horno está dividido en 3 sectores, denominados Zona 1, Zona 2 y Zona 3. En el costado posee una puerta de inspección en cada zona por las que se puede verificar el avance de las diferentes etapas de cocción del producto. Cada puerta está equipada con una linterna incorporada para facilitar la visión del interior, en el que podemos ver las galletitas avanzando ininterrumpidamente. En el control de mandos del horno se puede apreciar la divisoria de zona 1, 2 y 3. Es en el que se programan las temperaturas por cada zona. Obviamente, cada producto tiene un programa diferente de velocidad y cocción. Vale decir, aquí se desarrolla el perfil de cocción para cada producto. Cabe destacar que al ingreso del horno, las galletitas Cracker Salvado crudas poseen un espesor de 1 milímetro y a la salida del mismo, 35 metros después, ya poseen 3 milímetros de espesor, por efecto de los agentes leudantes que contiene la masa, que hacen que el producto crezca o se eleve, quedando finalmente un producto tierno. Lógicamente, este espesor variará de acuerdo a la variedad de galletitas que se esté fabricando. A la salida del horno tenemos las galletitas ya cocinadas, las que siguen avanzando por las mallas transportadoras. Inmediatamente al salir, se realizan controles de calidad del producto terminado. Estos controles específicos son el peso, la medida, el color y la humedad de los productos. Si el producto no cumple con los estándares establecidos, se abre una trampa y se desecha. Este es un sector muy importante, ya que aquí se determina la calidad de los productos. Después de la mesa de control, las galletitas siguen su curso llegando a las denominadas cintas enfriadoras, a través de las cuales las galletitas se van enfriando en forma natural. Estas cintas transportadoras van subiendo en un recorrido elevado de aproximadamente 50 metros de longitud, el cual fue diseñado de esta manera solo por una cuestión de mejor aprovechamiento de espacio. En este recorrido de aproximadamente 12 minutos de duración,
las galletitas se enfrían a una temperatura suficiente para poder ser envasadas. Al final de los transportadores de enfriamiento, las galletitas caen al denominado stacker o tobogán de caída. Estas van descendiendo acostadas hasta llegar a las denominadas guías de la mesa de empaque, en donde solas se van acomodando paradas para llegar hasta las operarias. Estas las van extrayendo y acomodando en cantidades exactas e iguales en las guías de la máquina empaquetadora. Llegan hasta el sector donde un brazo mecánico las empuja contra el envoltorio, cuyas orejas laterales del paquete son plegadas y soldadas al pasar por un dispositivo de calor, que genera la temperatura justa para el efecto. En otro proceso paralelo, el envoltorio va pasando por diferentes rodillos tensores y en este sector se coloca la tira de apertura que ya va adherida al envoltorio. Además, automáticamente se van fechando por calor todos los paquetes, estableciéndose a cada uno el número de lote y la fecha de vencimiento. La operaria que envasa es la que verifica los paquetes, a la vez de controlar que posean los estándares de calidad establecidos. Los paquetes con problemas de empaquetado son rechazados. Posteriormente, los paquetes son envasados en cajas de 24 unidades. Estas cajas van a una máquina cerradora de cajas, las que cierra las mismas con una cinta en la parte superior para que finalmente todas sean paletizadas o estivadas en pallets de 24 cajas. Desde aquí, solo resta trasladarlas hasta el sector de productos terminados para su despacho. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Ahora vamos a conocer cómo se elaboran las galletitas Aventura, que forman parte de las denominadas galletitas rotativas. Aunque el proceso es muy similar al de las galletitas laminadas que conocimos previamente, no son exactamente iguales. Una de las grandes diferencias es la masa misma, denominada masa rotativa, que tiene otra consistencia y por la que tiene un proceso distinto en el moldeado. Otra de las diferencias significativas que se pueden señalar. Al igual que toda la variedad de productos fabricados en la empresa Macei,
la materia prima requerida pasa por un proceso de análisis en el moderno laboratorio de la empresa. Una vez aprobados, los componentes de la misma son llevados hasta el sector de amasado y van siendo cargados de a uno a la máquina amasadora. Primeramente, los requeridos en cantidades más pequeñas y los líquidos, con los que se realiza un mezclado previo. Luego, se cargan las bolsas de harina, también provenientes del molino perteneciente al grupo empresarial, además del azúcar, la grasa y demás. Se accionan los comandos y comienza el amasado final. Al cabo de aproximadamente 10 minutos, se prepara la batea y se colocan unas guías. Posteriormente, se abre la compuerta de la máquina y la masa ya lista va cayendo en forma directa a la batea. Tal cual señalábamos, la consistencia de la misma, una masa granulada cruda, es muy diferente a la masa elástica que conocimos en el proceso anterior de elaboración de las galletitas laminadas. La masa lista es conducida al elevador de bateas para iniciar la alimentación de la línea de producción. El contenido se vierte en la tolva de recepción de materia prima. Los rodillos formadores forman los trozos o panes de masa que pasarán después por el detector de metales. Son 2 cilindros que van formando y cortando trozos relativamente iguales. Mediante una lona alimentadora, la masa llega hasta el dispositivo que al detectar un contenido metálico en la misma, acciona la trampa y la desecha. Mientras tanto, los trozos o panes siguen avanzando por la lona transportadora, pasando por alto el sector de hojaldrado, utilizado en el caso de las masas laminadas. Van directamente hasta el desgranador de masa y baja a una moldeadora rotativa. Esta moldeadora rotativa es la que imprime el molde de las galletitas. Desde aquí, las galletitas crudas ya formadas van avanzando en la línea. Van por las cintas transportadoras hasta pasarse a la malla transportadora del horno con las que ingresan al mismo. Tal como mencionábamos, cada producto tiene un perfil de cocción específico establecido en el tablero de control, en base a los parámetros de temperatura y tiempo, básicamente. En el caso de las galletitas Aventura, el tiempo de permanencia del producto dentro del horno de cocción, desde la entrada hasta la salida, es de 4 minutos y 30 segundos. Al hornearse un producto, lo que se hace es extraerle la humedad de la masa. Ese vapor resultante de la humedad extraída es succionado por las 5 chimeneas con las que cuenta el horno, las que a su vez cuentan con un potente motor que fuerza la salida de los vapores.
a la salida del horno, las galletitas ya cocinadas pasan por los mismos controles de calidad del producto terminado, como el peso, la medida, el color y la humedad de los productos, y se toma registro de los mismos en una planilla. Este proceso de vital importancia es común para todos los productos fabricados o elaborados en la empresa. Siguiendo su curso por la línea de producción, las galletitas transitan por las cintas de enfriamiento por el mismo tiempo de 12 minutos hasta llegar al sector de stacker o tobogán de caída. Este tiempo es el mínimo requerido para que el producto llegue a una temperatura bastante baja para su envasado, ya que no se pueden envasar en caliente. Al igual que en el proceso anterior, las galletitas caen enfriadas hasta las guías, a donde llegan acostadas hasta el apilador. Este va apilando las galletitas para que las operarias las puedan ir agarrando más adelante. Las galletitas apiladas siguen avanzando por las guías hasta llegar al sector de los canales vibradores. Las operarias toman las galletitas y las cargan en los denominados canales vibradores, que son 4 en total. Estos canales alimentan de a 2 a la máquina rellenadora, donde se realiza otro de los procesos que diferencian a las galletitas rotativas de las laminadas. Pero antes de mostrarles cómo trabaja esta impresionante máquina, vamos a conocerla brevemente sin hacerla funcionar. La rellenadora está compuesta por un recipiente denominado encremadora, donde se prepara la crema del relleno, con una capacidad de hasta 500 kilos y desde donde se transporta hasta el depositador de crema. La crema sale por estos picos y la deposita sobre la base del sándwich que van a formar las galletitas Aventura. Los primeros 2 canales alimentan las galletitas de la base. Después, el depositador deposita la crema y los segundos 2 canales depositan la tapa del sándwich. Primeramente, vamos a ver la rellenadora trabajando a su mínima velocidad a fin de poder apreciar el proceso que se realiza en forma totalmente automática. Ahora aumentamos la velocidad a su máxima capacidad y prácticamente es imposible seguir el proceso con la vista. Esta rellenadora trabaja 1300 sandwichitos por minuto. Sandwichitos le llamamos a cada galletita rellena. 1300 sandwichitos por minuto. Si vos le pasás a segundo, son 11, 12 galletitas por segundo más o menos que rellena. Y lo que a mí me impresiona cada vez que veo es que es impresionante la exactitud como la crema cae exactamente en el medio de cada galletita para que después se tape la galletita y ya pase al túnel de frío. Después de colocarse la tapa de la Aventura, las galletitas pasan por transporte, llegando a un sector denominado multiplicador, en el que de 2 guías se forman 12.
Estas 12 guías de galletitas desembocan en otros apiladores que en 12 filas van ingresando al túnel de enfriamiento, que tiene una longitud de 14 metros de largo. La función principal del túnel de enfriamiento es enfriar la crema o relleno de las galletitas a fin de que las mismas puedan ser perfectamente manipuladas en el empaquetado. En el interior del túnel de enfriamiento se mantiene una temperatura uniforme de entre 3 a 4 grados centígrados y las galletitas realizan el recorrido de inicio a fin en aproximadamente 6 a 7 minutos, dependiendo de la velocidad a la que se haya programado a la máquina. Abrimos una de las tapas laterales del túnel y observamos en su interior a las galletitas o sándwich perfectamente formadas y sin desbordes del relleno. A la salida del túnel, las operarias colocan las galletitas en las guías que alimentan a la máquina empaquetadora. El sistema de empaque de las galletitas Aventura es prácticamente el mismo que conocimos con las Crackers, donde los paquetes salen con los mismos estándares de calidad exigidos por la empresa y, por supuesto, con el detalle del lote y la fecha de vencimiento de los productos. Nuestras empaquetadoras tuvieron una curva de aprendizaje muy interesante, ya que tiene tantos ajustes que hacer para producto tras producto. Por ejemplo, hoy hacemos salvado y mañana queremos hacer aventura, entonces hay que modificar 24 lugares de las empaquetadoras como para que se puedan, porque son diferentes tamaños las galletitas. Y nosotros empezamos haciendo 400 cajas por día y hoy ya estamos en 2000 cajas por día, o sea que la curva de aprendizaje de toda nuestra gente es verdaderamente impresionante. Las operarias verifican los paquetes y los van cargando en las cajas respectivas. Otro operario las va cerrando y apilolando en pallets para ser llevados posteriormente al sector de productos terminados. Si bien hoy conocimos dos de los productos más importantes de la empresa Massey, existe una gran variedad de ellos, además de otros que están siendo proyectados a corto plazo. A su vez,
La selección, capacitación e instrucción del personal de la empresa es uno de los más minuciosos procesos encarados. Belén Riquelme, gerente de recursos humanos de la empresa, nos cuenta respecto a estos temas, además de las inéditas innovaciones que se vienen. Los productos que tenemos planeados para el futuro, ya tenemos varios proyectos, tanto como para empezar a producir nuevos sabores, ya estamos viendo nuevas oportunidades, nuevas esencias que tenemos que ir probando para las líneas que ya tenemos ahora. Y también estamos viendo para importar productos con nuestra marca, que ya serían todos enfocados a la mesa del desayuno y de la merienda, como alfajores, jugos en polvo, todo lo que sea para la merienda, y como los productos que tenemos ahora. Te puedo contar, ahora tenemos 66 empleados, son todos paraguayos, la mano de obra acá es todo 100% paraguaya, menos el gerente de producción, que es un argentino técnico que ya trabajó en otras empresas de la competencia, en otros países, y como acá no hay ninguna fábrica de galletitas de este nivel, entonces tuvimos que traer a una persona de afuera, un técnico que venga a entrenar a toda nuestra gente. Y también a lo largo de la implementación de la maquinaria, también vino gente de afuera para entrenar a nuestros empleados. Y como la empaquetadora, por ejemplo, cuando vinieron a instalar la máquina, vino una persona a entrenar a todas las personas que iban a estar utilizando esa maquinaria. Y también nosotros acá tenemos un estricto control de calidad, tanto del producto como de la gente que va a estar manipulando los productos. Entonces la gente que va a estar en contacto constante con los productos, o sea, ya sea materia prima o el producto terminado, pasa por tiene que hacerse un análisis de manipulación de alimentos para que pueda tener ese puesto. Y nosotros, por el control de calidad, como tenemos productos para niños y tenemos alimentos, estamos haciendo alimentos, el control de calidad es súper estricto. La gente que está manipulando los alimentos está higienizándose constantemente. Hay carteles en todas partes que tienen las reglas de lo que es la higienización, la limpieza. Hay gente limpiando todo el tiempo, limpiando las manos. Y eso de lo de las manos, ellos no usan guantes porque es más higiénico no usar guantes, porque los guantes de tela se quedan pelusas, o se le queda polvo, y los guantes de látex se pueden romper y también sudan mucho las manos, entonces no es higiénico. Con respecto a marketing, estuvimos haciendo varias activaciones a lo largo del año desde que lanzamos nuestro producto. Primero empezamos con nuestro producto estrella, que es Aventura, que es el que más se conoce porque ya salió la publicidad, ya estuvimos en la expo con Aventura, ya estuvimos en colegios, intercolegiales, desfiles, un montón de activaciones enfocadas a niños. Y con eso también tenemos estos muñequitos que vamos a estar promocionando con nuestras galletitas, esperamos que en el verano o al comienzo del año que viene. Y con Crackers vamos a empezar la línea de promociones y de medios, esperamos que en los próximos meses. En nuestro compromiso de mostrarles las pequeñas, medianas y grandes industrias nacionales, nos complace enormemente poder conocer y compartir con ustedes el trabajo de empresas paraguayas que han apostado por el país y el trabajo de su gente, invirtiendo importantes capitales en la creación, fabricación y posicionamiento, tanto a nivel nacional como internacional,
de galletitas nacionales de línea premium para hacer frente a las marcas impuestas por las grandes multinacionales. La juventud y el desafiante espíritu emprendedor de sus directivos convierten a todo el emprendimiento en algo todavía más valioso, ya que con el ímpetu característico de los jóvenes ubicaron a la empresa Macei como una de las más modernas del país y el mundo por la última tecnología implementada y también por el alto nivel de preparación de sus empleados. Sin dudas, una empresa más que enorgullece a la industria paraguaya. Y así llegamos al final de otro capítulo. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.